Morena, 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 Morena. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en su programa Ecos, donde tu voz sí se escucha. Como ven, hoy contamos con la presencia del ingeniero Octavio Romero Oropeza, líder estatal de Morena. ¿Qué tal, ingeniero? Sea usted bienvenido de nueva cuenta aquí a su programa Ecos. Muchísimas gracias por invitarme. Con muchísimo gusto estamos aquí. Muchas gracias. Y queremos aprovechar la oportunidad para platicar con ustedes de muchos temas que son de interés para todos. de interés para todos. Y más que nada la ciudadanía y los televidentes que nos han pedido que usted volviera aquí al programa porque pues necesitan información. Con mucho gusto. Bueno, sí. Bueno, ingeniero, en veces pasadas hemos platicado pues que Morena pues ha estado realizando las asambleas a nivel nacional para lograr su registro como partido. ¿Qué sigue ahorita para Morena, ya que ha realizado más de 20 asambleas con mucho éxito? Sí, este es un primer tema que vale la pena que lo toquemos. Decirle a todos los amigos que nos escuchan que Morena ya es un partido político. Ya lo único que nos hace falta es recibir la constancia que otorga el IFE. Nos las van a entregar en el mes de mayo de este año, porque ya cumplimos con los requisitos, cumplimos con el requisito que nos marcaban de 20 asambleas estatales. Nosotros no hicimos 20, hicimos 30. Nos marcaban que deberían haber 3,000 ciudadanos por asamblea. Nosotros tuvimos un número mucho mayor en cada una de las 30 asambleas. Principalmente la de Tabasco, que fue muy, muy exitosa esta asamblea. Sí, aquí en Tabasco tuvimos más del doble de lo que nos pedían. Y el otro requisito era de que afiliáramos al 31 de enero de este año, afiliáramos a 220,000 ciudadanos. Les entregamos a los del IFE más de 600,000. Así es de que no hay pretexto, nos van a tener que entregar el registro como partido en mayo y estamos muy contentos porque Morena llega a la vida política electoral de este país justo en el momento en que no hay oposición en México. Así es. Ya los partidos comen en el mismo plato. Se homologaron. De la misma mesa, son idénticos en pensamiento y en palabra y en obra. Así es de que no hay oposición, todos están en la misma lógica y Morena llega a este país para convertirse en la esperanza de México, en la opción que tiene el ciudadano para una alternativa distinta. Ya no más de lo mismo. No más de lo mismo. Sí. Así es. También hemos platicado acerca de las reformas que se han dado en el gobierno que está encabezando pues Enrique Peña Nieto. A nivel nacional, todas estas reformas, pues de una u otra manera, a todos los sectores los van y los están afectando ya de forma directa. Una de estas cuestiones es la forma en que han afectado a la cuestión de la ecología. Eso es algo, un tema que se ha descuidado y no se ha tocado aquí en ningún programa, creo, la cuestión ecológica. Sabemos que Pemex pues ha sido una fuente de contaminantes muy grande, ¿no? Sí nos da beneficios, pero se ha contaminado muchos mantos acuíferos y varias cosas más. Ahorita que van a venir empresas extranjeras y aparte de Pemex, se cree que va a haber una cuestión que no va a haber un control sobre ellos en esta cuestión. ¿Qué opina usted acerca de esto o qué va a pasar con estas cuestiones? ¿Ya hay alguna asociación que esté previendo esto o regularizándolo o Morena está previendo esta cuestión? Sí, de hecho, cuando hablamos de que ya no hay oposición en México, nos referimos a eso, a que fueron los principales partidos que hay en este país los que aprobaron las reformas constitucionales. Y una de las reformas constitucionales que se aprobaron fue la reforma energética y la reforma fiscal. La reforma fiscal que se aprobó tiene que ver con aumentar los impuestos y con contratar deuda. Y ese dinero pretenden usarlo para tapar
la reforma energética, porque la reforma energética es la entrega de hasta el 50% de los recursos petroleros de nuestro país a los extranjeros. Entonces, esta explotación petrolera que en Tabasco lleva 60, 70 años, ha generado muchísima contaminación. Primero a través de Petróleos Mexicanos, que era quien hacía la explotación de manera directa, y ahora a través de las compañías extranjeras, que desde hace varios años ya vienen realizando las tareas que antes hacía Pemex. Así es. Y es una contaminación totalmente irresponsable, inescrupulosa, sin ningún recato. Contaminan a la luz pública, es más que evidente la problemática, al grado de que Tabasco tiene el primer lugar nacional en contaminación, y yo me atrevería a señalar que quizá somos de los primeros lugares de contaminación en el mundo, porque Tabasco tiene muchos cuerpos de agua. Por Tabasco corre la mayor parte del agua dulce de este país. Tenemos lagunas, tenemos manglares, tenemos ríos, playas, y todo se ha contaminado. Ha sido terriblemente irresponsable el trabajo de las compañías petroleras en nuestro país. Y hay una cosa que yo quiero señalar, porque normalmente cuando se habla de contaminación, se cree que la contaminación consiste en que al caer aceite en los pastizales o en los cultivos, pues lo que ocurre es que ya no salen plantas, se esteriliza el suelo, o que la contaminación corroe las láminas y el alambre, y eso es cierto, pero la contaminación es mucho más que eso. Por ejemplo, la contaminación tiene que ver con las plantas que los seres vivos ingerimos, tiene que ver con los animales que también reciben la contaminación, y sin duda lo más importante, con los seres humanos. ¿En qué consiste esa contaminación? Es decir, cuando los seres vivos entran en contacto con los hidrocarburos, sobre todo con el petróleo crudo, este petróleo trae asociado lo que se denominan metales pesados. Sí, que no son muy digeribles en el cuerpo humano y dañan de manera… Son cancerígenos. Así es. Entonces, entran en contacto con los seres vivos y pueden producir cáncer. De ahí que haya una gran correlación entre la gran contaminación de Tabasco y el hecho de que Tabasco ocupe un alto índice, uno de los primeros lugares, si no el primer lugar, en cáncer en nuestro país. Entonces, este asunto de la contaminación es uno de los factores más adversos por lo que atraviesa Tabasco, desde luego, junto con la gran crisis económica por la que estamos atravesando. Sí. Una de las cuestiones que se comentó también con respecto a la reforma energética es el tipo de crudo que en México se exporta, que se manifiesta que esta reforma se hizo para tratar de sacar la mayor cantidad de crudo posible del que el México produce, ya que en años próximos tanto Colombia como Brasil van a estar exportando un tipo de crudo muy distinto. Colombia va a hacer una mezcla de crudo ligero con crudo pesado, y Brasil va a exportar una mezcla de lo que es crudo ligero. Entonces, el crudo que México exporta, que es más pesado, pues obviamente que es más trabajo para las refinerías estadounidenses, y que por esto fue una de las cuestiones de engranaje para que se diera esta reforma energética. Sí, el pretexto es variado. Así es. Estas gentes han inventado cualquier cantidad de pretextos para justificar la reforma energética. Lo cierto es que hay corrupción en el fondo. Lo que se pretende es entregarle la mitad del petróleo y la mitad del gas que se produce en México a los extranjeros. Lo que tiene que ver con el tipo de crudo que producimos o que se produce a nivel mundial,
En México lo tenemos resuelto desde hace muchos años. ¿Cómo se resuelve ese problema? Nuestro país produce 2,5 millones de barriles de petróleo todos los días. Y el principal productor de petróleo en tierra es Tabasco. Tabasco produce 600,000 barriles de petróleo. Es un petróleo de la más alta calidad del mundo. Es un petróleo ligero, cotizado como los más caros del mundo. Y el resto del petróleo mexicano no se produce en otro estado, se produce en el mar. Inicialmente se producía grandes cantidades en el mayor yacimiento que ha habido en aguas someras, que se llama Cantarell, y que hoy por hoy ha declinado de manera brutal Abrupta. por el mal manejo que le han hecho. Y otro yacimiento muy importante que se llama Cumaló-Zap, así como distintos pozos que hay en las costas mexicanas. Estos yacimientos tienen petróleo muy pesado. Incluso Cantarell tenía un petróleo pesado y Cumaló-Zap es todavía más pesado que el de Cantarell. ¿Cómo hemos resuelto esa problemática? Haciendo la mezcla con parte del petróleo que se produce en Tabasco. Se hace la combinación de un petróleo pesado con un petróleo muy ligero, muy fino, que es el tabasqueño, y ahí sale ya la combinación del petróleo que puede refinarse no solo en las refinerías mexicanas, sino en las refinerías de cualquier país del mundo. Pero ese no es el fondo de la reforma energética. El fondo de la reforma energética es la corrupción, insisto. Se les va a entregar la mitad de la producción y quieren llegar a duplicar la producción. Quieren que las empresas extranjeras no solo saquen los 2,5 millones de barriles que se están sacando actualmente, sino quieren llegar a 5 millones de barriles. Aquí en Tabasco no quieren sacar 600,000 barriles, quieren sacar 1,200,000 Una barriles. sobreexplotación. Sí, quieren sacar el petróleo mexicano en el menor tiempo posible. Saquearlo. Saquearlo, esa es la palabra, porque ahora ya se aprobó la reforma energética, pero ellos temen que en el futuro venga un gobierno patriótico, nacionalista, un gobierno que le dé vuelta a esta contrarreforma, porque no fue reforma, fue una contrarreforma energética, y que vuelva a poner las cosas tal y como estaban, y que devuelva el petróleo a este país. Entonces quieren aprovechar todo el tiempo que dispongan, digamos todo este sexenio de Peña Nieto, para agujerear el territorio tabasqueño, el territorio mexicano, y sacar la mayor cantidad de petróleo posible. Pero fíjense la inconsistencia que esto significaría. Si nosotros duplicamos, si pasamos de 2,5 millones a 5 millones de barriles, lo único que estaríamos logrando es producir lo que estamos produciendo hoy. Ingresaría a nuestro país con el doble de la producción, exactamente lo mismo que estamos produciendo hoy, porque la otra mitad se la van a llevar los extranjeros. Es todo un contrasentido, es todo un despropósito, y esto tiene, insisto, como trasfondo la corrupción, porque los funcionarios que se han dado a la tarea, los ideólogos de la privatización, no lo hacen en función al beneficio del país, no lo hacen en función a la tecnología, a que no se contamine, no, lo hacen porque reciben mucho dinero de esas empresas extranjeras y reciben acciones de las empresas, se convierten en accionistas. No hay que perder de vista que desde hace ya varios sexenios en este país, quienes han sido altos funcionarios, digamos de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, propios presidentes de la República de este país, cuando terminan su mandato, inmediatamente son contratados
por empresas extranjeras. Así Es el caso de Ernesto Zedillo, De es Felipe el caso Calderón. de quien fue secretario de Hacienda, Gil Díaz, y Luis Telles, y Reyes Heroles, en fin, funcionarios del más alto nivel que han estado en Pemex, en Energía, en la Presidencia de la República, y que terminan su periodo y se van de inmediato a trabajarle a las empresas que se beneficiaron cuando ellos eran funcionarios. Así es. Hay todo un acto de corrupción Muy bien y entretejido. muy bien entretejido. Otra cuestión, la pregunta del millón. Si México tiene el recurso suficiente de petróleo, territorio suficiente, ¿por qué no se hacen aquí las refinerías? O sea, ¿por qué no se hace lo que de Estados Unidos nos mandan con el mismo petróleo que nosotros les vendemos a ellos? Es que esa pregunta que tú haces es una pregunta que nos hemos venido haciendo hace 30 años. Incluso en este país no solamente no se han hecho refinerías de 30 años para acá, sino que se cerró la refinería de Azcapotzalco. La lógica indica que si produces petróleo, tienes que darle valor agregado, y el valor agregado se lo das a través de la refinación. Así es. De la obtención de gasolina, de diésel, de combustóleo, de gasavión, de una serie de productos que tienen un precio muchísimo más alto que el petróleo crudo. Dicen los tecnócratas que no es conveniente hacer refinerías en México. ¿Para qué? Si no es negocio la refinación. Si no fuese negocio la refinación, no estarían construyendo refinerías en Estados Unidos. Claro. En China, cada año se producen varias refinerías. En todo el mundo se están construyendo refinerías precisamente porque le generan valor agregado al crudo. Hay países que no tienen crudo, pero tienen refinerías, compran el crudo y lo refinan. Y aún así obtienen una jugosa ganancia. Y obtienen ganancias. Entonces, con más razón, un país que produce, que tiene el petróleo, es como el ejemplo típico de que tienes naranjas y en lugar de procesar tus naranjas, las vendes como fruta y luego se las compras al que se las vendiste como jugo. Entonces tú le vendes la naranja a $1, pero se la compras a 5 ya en jugo. ¿Por qué no fuiste capaz, por qué no eres capaz de procesar tu naranja, hacerla jugo y vendérsela tú al extranjero? Todo lo hacemos al revés y parecería que es una cosa de tontos. Parecería que estas gentes son muy faltos de luz en la frente, pero no es eso. Sí saben, lo hacen por corrupción, es un asunto de corrupción. Pero con esta reforma, Enrique Peña Nieto se llevó hasta la portada del Time y de muchas otras revistas famosas y lo felicitaron a nivel internacional por la labor de haber sacado a México del atraso en el que se encontraba. Pues lo felicitan y tienen razón en felicitarlo porque los está beneficiando. Es como si a cualquiera de nosotros alguien nos hiciera un favor, pues le echamos flores, le agradecemos, lo felicitamos. Que por hacernos el favor él se perjudique, ese ya es otro problema. A mí me está haciendo un favor. Los norteamericanos pues están contentísimos con Peña Nieto. Pues ¿cómo no van a estar contentos con él? La portada esa que le dieron en el Times o no sé en dónde, no, le hubieran dado 200 portadas en todas las revistas que tienen en Estados Unidos. Si le deberían estar quemando incienso a Peña Nieto, les está regalando el petróleo a las empresas extranjeras. Eso es más que evidente, ¿no? Así es. Otra de las cuestiones en la reforma energética, pues ha sido la cuestión de la Comisión Federal de Electricidad. Ahorita se está viviendo un fenómeno en el que Comisión ha estado subcontratando empresas para que vengan a hacer cortes masivos de electricidad a la ciudadanía. Obviamente se ven afectados y nos vemos afectados en nuestro peculio y en el servicio que nos están dando. ¿Qué sabe usted acerca de esta cuestión? Pues que efectivamente tienes toda la razón del mundo.
Es exactamente lo mismo que pasó con el tema del petróleo. La Constitución marca que solo la Comisión Federal de Electricidad puede generar, distribuir y comercializar la energía eléctrica. Pero desde hace muchos años, estos gobiernos priistas y panistas han venido dándoles concesiones para establecer plantas generadoras de electricidad a los extranjeros, sobre todo a los españoles. En consecuencia, ahora se les compra la energía a los extranjeros sin necesidad, porque México tiene una capacidad de instalada suficiente. Tenemos para generar el 100% de lo que necesitamos y un colchón de 25%. Ahora que ya se le autorizó a los extranjeros generar electricidad en México y comprársela, ahora ya tenemos un colchón como del 60%. Pero cuando les dieron las concesiones a los extranjeros, dentro de los contratos que se firmaron con ellos, hay una cláusula que dice que la planta extranjera, asentada en territorio nacional, tiene capacidad para producir 100 kilos, por poner un ejemplo, y que el gobierno mexicano se compromete a comprarle los 100 kilos, y que si por razones no inherentes a ellos, el gobierno nada más les compra 80, entonces tiene que pagarle la diferencia de los 20 que no les compró. Esto trae como consecuencia que la Comisión Federal de Electricidad tiene que cerrar las plantas generadoras eléctricas de electricidad propias de todos los mexicanos para poder cumplir con el compromiso adquirido con las empresas extranjeras. Fue la razón por la cual se inundó Tabasco en el 2007. En el 2007 tenían que comprarle a las plantas extranjeras la electricidad, porque si no los penalizaban. Y entonces dejaron de producir electricidad en las presas. Hay que recordar que son 4 presas las del Alto Grijalva: Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Y las 4 generan electricidad. Pero si generaban electricidad, tenían que dejar de comprarle a los españoles y eso les iba a acarrear una multa. Se les hizo muy fácil dejar de producir electricidad en las presas y comprarle a los extranjeros. Como consecuencia, aumentaron su nivel. El nivel de agua de las presas se mantuvo, no bajó, porque como no turbinaban, no sacaban agua para generar electricidad, el agua estaba hasta arriba. Se les viene la turbonada de lluvias, no hay capacidad de almacenamiento en las presas, porque no se generó electricidad, y empiezan a desfogar. Tienen que abrir las compuertas y va a Tabasco el agua y nos inundaron. Fue la peor inundación que se recuerda en la historia de este país, generado por la Comisión Federal de Electricidad, por la irresponsabilidad, por la corrupción con la cual se actuó, con la irresponsabilidad, porque ¿cómo le das a un extranjero el permiso para que genere electricidad si tú tienes tu capacidad propia? Solamente en estos gobiernos priistas y panistas hemos visto semejante barbaridad. Prefieren beneficiar al de fuera que al de adentro, que a la propia planta productiva mexicana. Es una barbaridad, es un contrasentido. Es algo muy similar a lo que vemos con el tema, por ejemplo, aquí en Tabasco del petróleo. Ahora resulta que hay mucha actividad petrolera en Tabasco, porque somos el principal productor de petróleo, pero ya no vemos a Pemex. A Pemex ya lo hicieron a un lado. Ahora vemos a Halliburton, a Schlumberger, a Weatherford, a Petrofac, a todas esas empresas extranjeras. ¿Y qué observamos? Que ellos hacen todo lo que tiene que ver con la extracción de petróleo, pero el personal que traen es venezolanos, colombianos, ecuatorianos, cubanos, brasileños,
y hasta chinos. Así es. Y México tiene un potencial de trabajadores, tiene un potencial de experiencia en temas petroleros extraordinario. Pero para eso le tengo una respuesta que dieron, que argumentaron para poder traer ese personal extranjero, que como Pemex estaba obsoleto, sus ingenieros también estaban obsoletos y que por lo tanto tenían que traer ingenieros de fuera para que pudieran realizar las labores que hasta ahora se han venido realizando. Y fíjate que esa es una gran mentira, los obsoletos son ellos. No son obsoletos, son muy corruptos. No, aquí no hay cuestión de obsolescencia. Es un asunto de corrupción. Mira, este país hoy produce 2,5 millones de barriles diarios, pero este país llegó a producir exactamente en Tabasco, en Cantarell y en Comalosap, llegó a producir 3,5 millones de barriles, siendo Pemex la empresa única que hacía sus tareas de extracción. No sé si me estoy explicando. Así es. Antes lo hacía Pemex y producíamos mucho más. 1 millón de barriles diarios más cuando Pemex hacía estas tareas. Pemex ocupó el primer lugar mundial en producción de petróleo en aguas someras, porque el yacimiento Cantarell, el yacimiento petrolero de Cantarell, es el más grande del mundo. Entonces, Pemex tiene tenía una extraordinaria capacidad instalada y sobre todo una extraordinaria capacidad humana. Los técnicos de petróleos mexicanos, de los más reconocidos del mundo. Cualquier extranjero que puedan traer no tiene nada que hacer ante un técnico, ante un profesional del petróleo mexicano, porque además, ¿quién conoce la región? ¿Quién conoce el territorio mejor que los técnicos mexicanos? Eso es una mentira, es una barbaridad, es un pretexto para realizar esto que ya conocemos como reforma energética. Así es. Bueno, amigos, el tema está muy interesante, pero tenemos que ir a unos breves cortes comerciales. En unos momentos regresamos con ustedes. No se vayan, continuamos aquí en Ecos, donde tu voz sí se escucha. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso con el ingeniero Octavio Romero Oropeza. Bueno, ingeniero, ya estuvimos hablando acerca de la reforma energética, acerca de todo lo que ha pasado y cómo nos ha afectado todas estas reformas y estas medidas que se han tomado a lo largo del año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Morena. Ahorita estamos viendo que hay una desbandada terrible de miembros del PRD que quieren sumarse a las filas de Morena, según ellos porque ya no están de acuerdo con lo que se está viviendo en el PRD. ¿Qué posición va a tomar Morena acerca de estas personas que quieren sumarse a sus filas, pero ya tienen un cierto registro de no muy buena nota de actividades que han hecho en el otro partido? Bueno, nosotros hemos comentado siempre, todo aquel ciudadano, militante de cualquier partido de base, estamos hablando de priistas, perredistas, panistas, de cualquier partido, de la militancia de abajo, que quieran sumarse a Morena, tienen las puertas abiertas. Morena abre las puertas a la ciudadanía en general, pero hay que hacer la diferencia entre lo que es un ciudadano de a pie, que podría militar o no en un partido político, y lo que sería un dirigente, lo que sería un diputado, lo que sería un senador. Ahí sí hay diferencias. Y nosotros hemos señalado que no estamos interesados en que se vengan estas gentes a Morena. ¿Por qué no estamos interesados? Porque estamos tratando de construir algo nuevo, algo distinto. Y normalmente estas gentes que ya tienen carrera política, que ya probaron, ya se cebaron, como se dice coloquialmente, como cuando el tigre caza por primera vez, se ceba, ya probaron la sangre, ya probaron el dinero, ya probaron las mieles del poder, ya no pueden fácilmente renunciar a eso, y en Morena no hay cabida para eso.
Morena es otra cosa, tiene como su eslogan, la esperanza de México, queremos ser algo distinto, queremos transformar este país y no lo vamos a lograr con gentes que tienen una mentalidad en el sentido de el beneficio particular, el goce, el disfrute de las canonjías que les da un cargo público. Pero más que eso, todavía es el hecho de que muchos de estos personajes, ya sean dirigentes o legisladores, el año pasado fueron responsables de la reforma fiscal y de la reforma energética. Así es. La reforma fiscal y la energética, decíamos hace un rato, eran de la mano, Sí, iban de la mano. Si salía la reforma fiscal, podía salir la reforma energética, pero si no salía la fiscal, imposible sacar la energética. Hay que recordar que la fiscal fue el aumento de impuestos a la gente y el endeudamiento de este país para tapar el agujero que significa que los extranjeros se lleven el petróleo. así es. ¿Quién aprobó la reforma fiscal? El Pacto por México. Lo aprobó específicamente los diputados y senadores del PRI y los diputados y senadores del PRD. Desde luego los dirigentes del PRI, los dirigentes del PRD. Pero diputados y senadores del PRI y diputados y senadores del PRD fueron quienes aprobaron el aumento de impuestos, aprobaron el endeudamiento del país, aprobaron que cada mes siga subiendo el gas, la luz, el diésel y la gasolina. Así Y es. eso lo tiene que saber la gente. El pueblo de México tiene que saber que el PRD, junto con el PRI, aprobó la reforma fiscal. ¿Y qué hicieron? ¿Quiénes aprobaron la reforma energética? Los diputados y los senadores del PRI y los diputados y los senadores del PAN. Hicieron una simulación, porque se creen muy inteligentes. Por ejemplo, le dijeron al PRD, mira, PRI y PRD votamos la reforma fiscal y que el PAN vote en contra, no importa. Entre los diputados y senadores de nosotros dos, de PRI y de PRD, nos alcanza para sacar la reforma con nuestros votos. Y le damos chance al PAN de que finja ser oposición votando en contra de la reforma fiscal. Y luego hicieron lo mismo con la reforma energética. Esa la votamos PRI y PAN y le damos chance al PRD de que la vote en contra para que parezca que son oposición. Al final salió la reforma fiscal y salió la reforma energética. Ahora que el PRD dice que van a realizar, que quieren realizar una consulta para revertir el robo que significa la reforma energética y que andan ahorita, según ellos, muy preocupados, lo que les decimos es, oye, pero si tú fuiste el responsable, si tú hubieras votado en contra la reforma fiscal, no hubiese salido la reforma energética, no hubieses dañado al pueblo de México. Entonces, es más que claro que esos diputados, esos senadores, esos dirigentes de esos partidos en Morena no tienen cabida, nunca, jamás van a tener cabida. La gente de abajo, esos todos, porque incluso cuando nosotros le explicamos a la gente del pueblo cómo fueron las cosas, porque poca gente sabe esto que les estoy diciendo, Así es. y cuando la gente se entera, entonces les cambia la cara. ¿Cómo? ¿Cómo que el PRD? ¿Cómo que los diputados del PRD? Sí, pero además les alertamos, les decimos, y tengan cuidado, porque estos partidos, el año pasado, no vinieron a visitarles a ustedes, ni a preguntarles si estaban de acuerdo en que subieran los impuestos, en que aumentaran la deuda, en que subieran cada mes la gasolina, el diésel, la luz, el gas, ni vinieron a preguntarles si querían ustedes que se entregara la mitad del petróleo. Nadie vino a preguntarles. Y este año tampoco van a venir al pueblo a bajar,
pero sí alertamos a la gente. Tengan cuidado porque el próximo año sí van a venir. Como hay elecciones en el 2015, pues muchos de ellos van a querer otro cargo público. Así es. Y les decimos a la gente, parece broma, pero se los decimos, tengan cuidado, porque si tienen un niño tierno, van a venir y se lo van a chichiguar, como decimos aquí en Tabasco, y les van a traer la despensa, y les van a traer el vale, y les van a traer el material de construcción. Y lo que les decimos a la gente es, ustedes agarren todo lo que les traigan, y si se los llevan en un camión, consíganse una manguera y un bidón, un bote, y sáquenle la gasolina hasta el camión. Y cuando ya hayan bajado todo lo que les traigan del camión y le hayan sacado hasta la gasolina al camión, denle una patada en el trasero a esos traidores, porque no merecen ni siquiera que los reciban ustedes en la comunidad, porque lo que hicieron fue una traición al pueblo de México. Así es. Fue un verdadero daño a este país. Otra de las cuestiones es, se piensa que con esta desbandada que se está dando del PRD, pues obviamente va a haber una fractura en el partido. Va a haber... ¿En cuál partido? En el PRD. Va a haber una fractura en el PRD y por lo tanto, con esta fractura va a haber, como quien dice, una tercera oposición, que sería en este caso Morena. Entonces se prevé que con esto haya un retorno del PRI al gobierno. No. Morena no nació para ser fracción, ni nació para ser un pedazo de oposición. Morena tiene como objetivo ser la opción de cambio, la verdadera oposición en este país. Y hemos hecho un trabajo muy intenso a lo largo de estos meses, todo el año pasado, recorriendo comunidades, haciendo comités. Miren, nada más aquí en Tabasco tenemos 1,400 comités constituidos y ya llevamos más de 80,000 afiliados. Y le apostamos a llegar a más de 2,700 comités y más de 160,000 afiliados. No estamos pensando en un partidito cualquiera. Vamos a ser la principal fuerza política del país y la principal fuerza política de Tabasco. Y les voy a dar un dato, sin muchos detalles, porque luego, ¿para qué queremos detalles? Nada más decirle al pueblo de Tabasco, a quienes nos escuchan, que hoy por hoy, Morena está mejor que nunca, pero también está mejor que todos. Entonces, también se comenta que pues la izquierda no va a permitir que se pierda lo ya ganado y que cuando sea el tiempo de elecciones, Morena pactaría con el PRD y sacarían candidatos de unidad. ¿Es esto cierto? No, no es cierto, y además hay que aclarar el asunto de izquierda. Yo creo que la gente tiene que entender que el concepto de izquierda es un concepto que abarca dos situaciones muy específicas. Para ser de izquierda se requieren dos cosas, dos requisitos fundamentales. Porque ya ahorita resulta que todo el mundo es de izquierda, al rato va a salir que hasta Salinas es de izquierda, ¿no? A ver, ¿qué se requiere para ser de izquierda? Para ir identificando bien. Para ser de izquierda se requiere ser honesto. No se puede mentir, no se puede traicionar, mucho menos al pueblo. Se puede engañar. Y para ser de izquierda también se requiere tener amor por nuestros semejantes. Es decir, son dos características que son indispensables dentro de la izquierda. Si tú no le tienes amor a los demás, si tú no le tienes consideración a tu prójimo, si tú no eres una gente honesta, que habla con la verdad, que tiene un comportamiento transparente a la luz pública, entonces no eres de izquierda. Yo, por eso cuando se habla de que estos partidos son de izquierda, y acabo de decir que el PRD votó a favor de aumentar los impuestos, votó a favor de que cada mes suba el gas, la gasolina, el diésel y la gasolina, y votó a favor de que se endeude este país. Ese es un partido de izquierda. Eso no tiene nada de izquierda, eso es un planteamiento de la derecha. Es decir, si nos vamos a poner una camiseta
que diga soy de izquierda y por el hecho de traer una camiseta con ese letrero ya soy de izquierda, no, no, ser de izquierda implica muchas cosas. Por eso, cuando hablan de la división de las izquierdas, a mí me da risa. Aquí no hay ninguna división. La izquierda está acá. La izquierda es Morena. ¿Por qué? Porque estamos bajo esos preceptos de que se requiere ayudar a la gente, que por el bien de todos, como dice Andrés Manuel, primero los pobres, que hay que rescatar primero a los más necesitados, que hay que generar apoyo al campo, a la industria, al comercio, que hay que utilizar el presupuesto público para beneficiar a este país, que hay que utilizar la riqueza de este país para sacar a México del atraso. Es decir, hacer todo lo contrario, pues es ser de derecha, es ser reaccionario. Entonces, no se preocupe, que nadie se preocupe, no va a haber división en la izquierda. Morena va a estar compacto y Morena es la izquierda de este país. Bueno, amigos, llegó el momento de hacer otro corte comercial. Regresamos en un momento, no se vayan. Continuamos aquí en Ecos, donde tu voz sí se escucha. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en Ecos. Ingeniero, vamos a tocar ahorita en este bloque algo acerca, un tema un poco escabrosito, pienso, de cierta forma. ¿Qué opina usted de la labor que está realizando el gobernador Arturo Núñez aquí en el estado? Bueno, al gobernador Núñez le tocó recibir un gobierno en condiciones muy deplorables, el Estado en condiciones muy deplorables, venía de un saqueo brutal por parte de la anterior administración, un gobernador cuasi loco que tuvo Tabasco, que espero que algún día lo podamos olvidar, un señor que aparte de tener la problemática de ser cleptómano, de ser corrupto, con muy pocas luces en la frente, la combinación letal de incapacidad con corrupción que dejó a Tabasco verdaderamente quebrado, en condiciones nunca vistas. Esto le ha llevado al gobernador Núñez para poder enderezar el barco, para poder evitar que el barco se hundiera, disponer de mucho tiempo. No es fácil enderezar un barco en las condiciones en que dejaron a Tabasco. Y yo creo que ya se logró, ya estabilizó esa embarcación, ya estabilizó el gobierno, ya cruzó el periodo de aprendizaje, la famosa esa llamada curva de aprendizaje de los funcionarios que tuvieron que enterarse de todo lo que había ocurrido en sus dependencias y remendar o remediar todo lo que se pudiera. Lo que se pudiera. Pero creo que eso ya pasó y que ya es tiempo de que Tabasco empiece a sentir el efecto de un cambio de gobierno, un cambio verdadero, como rezaba la propaganda de licenciado Núñez. Yo estoy contento de que hace unos días se anunció un programa de apoyo a discapacitados. Nosotros le hemos estado solicitando al gobernador, incluso el licenciado Andrés Manuel López Obrador, le ha estado solicitando al licenciado Núñez que ya es hora de que en Tabasco operen dos tipos de programas, los sociales y los económicos. Y en el caso de los programas sociales, nos estamos refiriendo a los apoyos a los adultos mayores. Muy importante. A las madres solteras y a los discapacitados, que es el que ya salió. Se supone que ya lo echaron a andar. Estos son programas que son inherentes a los gobiernos de izquierda. No hay gobierno que se diga de izquierda que no lleve por delante los programas de desarrollo social, porque los gobiernos de izquierda se caracterizan precisamente por eso,
por apoyar principalmente a los más desprotegidos, a los más humillados, a los que están en situación de indefensión. Entonces son los primeros a los que hay que apoyar. Yo me acuerdo que Andrés Manuel fue el primer gobernante en este país, en toda la historia de este país, que echó a andar estos programas en el DF. A él, Con mucho éxito, por cierto. pero con mucha crítica al principio. Le decían que estaba loco, le llamaban populista, lo caricaturizaban con Jesucristo, porque decían que que se creía un Mesías, que a la gente le decían, que le daban hasta clases, ¿no? En lugar de andar regalando dinero, tú lo que tienes que hacer es enseñarle a la gente. No le des el pescado, enséñalo a pescar. Y ese discursito, que ahorita vamos a ver que es muy chafa, visto de oído así de rebote, tiene un impacto. Dice, uy, pues sí, en lugar de que le estés dando a la gente, ¿por qué no le das condiciones para que ellos se ganen su sustento? Sí, el problema, lo que no dicen, es que no hay dónde pescar, que no hay pescado, que no hay caña, que no hay curricán, que no hay anzuelo y que no hay carnada, porque es muy sencillo decir, a ver, ¿por qué no los enseñas a trabajar? ¿Por qué no los... ¿Quién le va a dar trabajo a un adulto mayor de 65 años? ¿Dónde le van a dar trabajo? ¿Quién? Nadie. Si no le dan trabajo a los de 20, lo mismo ocurre en el caso de los discapacitados, los que tienen otro tipo de capacidades, como se les llama ahora. Por ejemplo, una persona que no tiene la vista, o una persona que le falta un brazo, una pierna, o que anda en silla de ruedas. ¿Quién le va a dar trabajo si a los que tienen 2 piernas, 2 brazos, ven bien, no los están contratando? Si vemos el fenómeno ahora, y lo digo con todo respeto, que no se vaya a ofender nadie, porque además, pero hay gente que tiene maestría, que tiene doctorado, y en la Ciudad de México se ve mucho que andan manejando un taxi, no porque manejar un taxi sea algo vergonzoso, sino porque esa persona tiene una serie de talentos, le costó muchísimo dinero a este país o a él mismo llegar a ese nivel de conocimientos, de maestría, de doctorado, y estar manejando un vehículo cuando podía estar haciendo investigación, haciendo cosas en favor de la población de manera mayoritaria. Entonces, esas críticas, luego vimos que copiaron los programas de Andrés Manuel, pero los copiaron mal. Andrés Manuel lo llevó a nivel de ley. Los adultos mayores en el Distrito Federal, por ley, reciben su apoyo. 1,050 pesos o 1,100 pesos mensuales, un adulto mayor. La federación lo copió, les da 500 pesos al mes, 525, pero no es por ley, es un programa. En la Ciudad de México, por el solo hecho de llegar a esa edad, la ley te protege y tienes derecho a esa pensión. Y si la pareja de adultos mayores tienen la edad, los dos reciben. Entonces, Andrés Manuel echó a andar programas sociales y eso se le pide al gobernador en Tabasco, que los eche a andar porque hay mucha pobreza. El principal problema que tiene Tabasco es la crisis económica y el desempleo. Así es. Y que también se le está pidiendo al gobernador que detone ya los programas de apoyo, sobre todo al campo, a la agricultura y a la ganadería. Tabasco tiene 30 años que viene en picada. Hace 30 años, Tabasco era el estado con mayor potencial de crecimiento del país. Éramos primer lugar en producción de carne, de cacao, estamos entre los primeros productores de copra, de plátano, de cítricos, de pimienta. Todo eso en bancarrota en este momento. Hoy recorre uno el estado,
nosotros lo recorremos a cada rato, Y ya no hay producción. y los potreros vacíos, no hay ganado. Había hace 30 años 1.600.000 reses, hoy no encuentra uno la cuarta parte. Entonces, decirle al gobernador, y se lo ha planteado Andrés Manuel en varias ocasiones, pública y privadamente, la necesidad de echar a andar ya los programas. Es decir, ¿cuál es la posición de Morena con relación al gobierno del licenciado Núñez? Es de que lo vamos a apoyar en la medida en que él haga bien las cosas, que le vamos a pedir que haga cosas que sentimos que hacen falta de hacerse, pero que no somos aplaudidores profesionales de nadie. Así es. Morena es un partido que únicamente obedece al mandato del pueblo. Entonces, estamos con el gobierno en la medida en que le sirva al pueblo. En la medida en que las cosas no estén bien, las vamos a señalar. Hubo una cuestión en días pasados que causó mucha controversia. Como comentábamos aquí hace unos momentos, no se tenían los recursos, estuvo planteando el gobernador Arturo Núñez, para llevar a cabo ciertos programas el año pasado, por la cuestión de cómo se encontraba financieramente el Estado. Pero ahora resulta que hay un subejercicio por 1.500 millones de pesos pendientes de ejercer. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta cuestión? Ya lo hemos comentado en distintas ocasiones. Nosotros planteamos que cuando hay crisis, un subejercicio es como un crimen. Es decir, cuando hay necesidad de muchísimas cosas, cuando hacen falta pavimentar caminos, cuando hace falta apoyos al campo, cuando hacen falta medicinas en las clínicas y hospitales, cuando hace falta trabajo, que un gobierno tenga su ejercicio, pues es como un crimen, es tener un recurso y no aprovecharlo en favor del que lo necesita. No estamos de acuerdo con los subejercicios. Los subejercicios son producto de la incapacidad, de la dependencia. Una mala planeación, una mala organización. Una incapacidad que engloba todo lo que tú señalas. Es decir, y entonces cuando se da ese tipo de fenómenos, tiene que haber un golpe de timón, se tiene que llamar a cuentas al funcionario o a los funcionarios que no ejercieron correctamente el recurso, tiene que haber una explicación Del por y qué no se finalmente hizo. lo que tiene que haber es, no tiene que haber subejercicio. Así es. El dinero es para gastarse. El dinero público, a diferencia del dinero de una casa, en una casa, si tú tienes un ingreso de 100 pesos y puedes ahorrar 10, eso es maravilloso, ¿no? Qué bueno que gastes menos de lo que ingresas. Pero a nivel de gobierno no funciona así. El gobierno tiene la obligación de que si tiene 100 pesos, tiene que invertirlos. Y los tiene que invertir bien en provecho del pueblo. Entonces esa es la posición que nosotros tenemos con relación a su ejercicio. Otro podría ser otro punto acerca de del gobernador Arturo Núñez sería lo de las promesas de campaña que se plantearon y que muchas no se han cumplido, y principalmente hay una que ha causado bastante controversia, bastantes movimientos en la ciudadanía, y ha sido lo del famoso impuesto estatal vehicular. Se comenta que no está en la ley, que es ilegal el cobro de este impuesto y que por lo tanto no debería de ser cobrado y debe ser retroactivo hacia las personas el pago que hicieron. Yo soy de los que piensan que no hay que enredarnos mucho en lo legal y lo ilegal. Fue una promesa de campaña, se tiene que cumplir. Al margen de si es legal cobrarlo, si no es legal, esos son motivos académicos que hay que discutirlos en otro foro, de otra manera. Lo cierto es, lo que vale, lo que tiene peso, lo que el pueblo reconoce, lo que tiene valor, es que si hubo una promesa de campaña, esta se cumpla, al margen de cualquier otra cosa. Y esa ha sido la posición de Morena con relación a este impuesto vehicular. Si él prometió que no se iba a cobrar, no se debe de cobrar.
Eso es lo que nosotros le pedimos a él, que no se cobre, que se cumpla con la promesa de campaña. Bueno, pasando ahora a un tema más agradable. Sabemos que en días próximos va a estar Andrés Manuel López Obrador aquí en tierras tabasqueñas. ¿Qué recorrido va a hacer? ¿En qué ciudades va a estar? ¿Y qué se espera con esta visita? Bueno, esa es la cereza del pastel. Efectivamente, Andrés Manuel ya ha estado en este año en 10 municipios en Tabasco. A fines de enero, principios de febrero, estuvo en Balancán, Nosique, Zapata, Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacán, y apenas el 27 de febrero, antier, estuvo en Jonuta, ya completó 10 municipios. El 18 de marzo va a regresar de nuevo a Tabasco, va a venir al municipio del Centro. 18 de marzo es una fecha importantísima para los mexicanos, o era, no, sigue siendo, porque se conmemora la expropiación petrolera. El hecho de que el general Lázaro Cárdenas del Río en 1938 le quitó el petróleo A los extranjeros. mexicano que estaba en manos de los extranjeros, se los quitó y lo puso en manos de la nación, de los mexicanos. Los extranjeros desde la época de Porfirio Díaz y hasta 1938 usufructuaron la riqueza petrolera y ni siquiera le pagaban bien a los empleados mexicanos. Lázaro Cárdenas expropia en favor de la nación. En diciembre pasado ya vimos que Peña Nieto hizo también otra expropiación, Pero a favor de los pero a extranjeros. favor de los extranjeros. Se la quitó a los mexicanos y se las devolvió a los extranjeros. Yo tengo curiosidad por saber qué va a celebrar Peña Nieto el 18 de marzo. Pero ese día viene Andrés Manuel a Tabasco. Y por cierto, va a ser muy interesante porque hay información en el sentido de que también va a estar Peña Nieto en Tabasco, en Dos Bocas. Va a ser interesantísimo entre la postura de un hombre nacionalista, un hombre humanista, un hombre preocupado por el pueblo de México, por sacar adelante este país, coincidiendo en una fecha tan significativa como esa, con un hombre que traicionó al país, que engañó a la gente, que le mintió a los mexicanos, que ofreció cosas que no ha cumplido y que no va a cumplir, pero además que nunca dijo en campaña que iba a entregar los recursos petroleros a los extranjeros, y eso se lo sacó de la manga. Va a ser muy interesante estas dos posturas. ¿A qué viene Andrés Manuel? Concretamente, viene a conmemorar la expropiación petrolera y hablar de dos cosas fundamentales para el país y para Tabasco. Viene a hablar de la reforma energética. Andrés Manuel López Obrador plantea, y esto es importante que todos los tabasqueños lo sepan, plantea que una cosa es la reforma aprobada en la Cámara de Diputados y Senadores y otra cosa es la reforma aplicada en el territorio mexicano, concretamente en Tabasco. Esa reforma energética la aprobaron diputados y senadores de Chihuahua, de Baja California, de Nayarit, de Jalisco, ni siquiera conocen el petróleo. Así es. Nunca en su vida han visto un pozo petrolero. Ellos actuaron por consigna y por dinero. Una cosa es lo que ellos aprobaron allá, en el escritorio, en la curul, apretando un botón, y otra cosa es cómo la van a aplicar. Porque de lo que estamos hablando es que lo que está en juego es el futuro de México y el futuro de Tabasco. Si ahora van a sacar el petróleo y la mitad se lo van a llevar los extranjeros, si lo quieren sacar rápido,
quieren duplicar la producción para llevárselo rápido y se van a llevar la mitad de ellos, pues el planteamiento que tenemos que hacernos en Tabasco es, ¿y a Tabasco qué le queda? Porque tenemos muy claro lo que le ha quedado: contaminación, pobreza, prostitución, alcoholismo, inflación, todos los problemas que conlleva la industria petrolera y que ha padecido Tabasco durante muchos años. Ya sabemos que le han dejado, pero ahora llegó el momento de plantear, a ver, tú le vas a regalar la mitad de los barriles de petróleo a los extranjeros, ¿qué le queda al dueño de la parcela? ¿Qué le queda a la comunidad? ¿Qué le queda al municipio? ¿Qué le queda al Estado? Son planteamientos que se van a hacer en esas fechas. Yo nomás les quiero recordar a los tabasqueños que nos escuchan que el año pasado se incendió un pozo en Tabasco, en Nacajuca, el Terra 123. Ese pozo tenía una producción, o tiene una producción de 5,000 barriles diarios. Lo operaba Halliburton, por cierto. Se incendió y durante 60 años estuvo quemándose y cayendo hollín del cielo. Se contaminó la tierra, el agua, las plantas, los alambres, las tejas, los animales y las personas. Cuando terminó, después de 60 días se apagó ese pozo, el costo fue de 600 millones de pesos. 3 años el presupuesto de Nacajuca. Y entonces salieron los indígenas chontales a reclamar pues, tanto daño. Imagínense lo que recibieron esta gente 60 días del accidente este. Salieron a protestar y con menosprecios. Quiero decir algo antes de continuar. Los chontales son los auténticos dueños del territorio tabasqueño. Miles de años son los primeros pobladores de estas tierras. Desde que el hombre es hombre, ellos son los primeros habitantes de estas regiones. Y hoy ven salir miles y miles de millones de dólares de sus tierras y no les queda nada más que lo que ya decíamos, la desgracia de la contaminación y la pobreza. Entonces, protestan los chontales y me tocó leer un acuerdo entre las autoridades, Pemex y la comunidad chontal. Estoy hablando concretamente de Guatacalca y de Pastal. Sí. Porque nos invitaron a ir. Sí. ¿Y saben ustedes qué decía? El compromiso a qué se circunscribía, a que les iban a entregar un pollo vivo y 50 kilos de maíz. Y como no estuvieron de acuerdo los chontales, con toda la razón del mundo, obviamente, y hicieron tapes, están ofendidísimos los de Petróleos Mexicanos, y ya dijo el directivo más alto de petrolero aquí en Tabasco, dijo que si seguían los tapes en Tabasco, nos amenazó. Y estamos muy asustados, por cierto, nos amenazó diciendo que se van a llevar la inversión de Tabasco. Y ya le respondimos, les dijimos, lárguense, pero ¿qué están esperando? Ya váyanse, por favor, váyanse, porque ustedes han estado explotando este estado, se han estado llevando el dinero, ahora se lo van a entregar a los extranjeros y a Tabasco no le han dejado nada. Váyanse y dejen el petróleo ahí abajo, no se va a echar a perder. Y ese petróleo, si ustedes se largan de aquí, ese petróleo, cuando venga un gobierno patriótico, nacionalista, preocupado por el pueblo de México, lo va a extraer y lo va a poner a disposición de Tabasco y del país, y va a sacar adelante este país con ese petróleo que ustedes van a regalar. Váyanse, se están tardando, pero
¿saben ustedes una cosa? No se van a ir, para Claro que nuestra no. desgracia, no se van a ir. ¿Y saben por qué no se van a ir? Por una simple y sencilla razón. No se van a ir porque el único estado donde hay yacimientos importantes de petróleo es Tabasco. ¿A dónde se va a ir usted, señor directivo de Pemex? A su estado, no sé usted de dónde sea, pero a lo mejor a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Puebla, a Sonora, a Chihuahua. Le informo, por si no lo sabe usted, que sí lo sabe, que allá no hay petróleo, el petróleo está aquí en Tabasco. Entonces, tratan a los tabasqueños con un menosprecio, con una prepotencia. Hemos hecho recorridos nosotros por las zonas donde están perforando y da hasta dolor en el corazón ver cómo están los chontales sin trabajo alrededor de los pozos que están perforando, y quienes perforan, quienes están operando, quienes están ganando el dinero son, y ya lo decíamos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, cubanos, brasileños y chinos. Y los tabasqueños, nada. Muy bien, gracias. No, eso es tema, hay que tratarlo el 18 de marzo, y a eso viene Andrés Manuel. Pero no es el único tema, también viene a tratar el tema de la resistencia civil. Porque ese es un tema extraordinario. El tema de la resistencia civil en Tabasco tiene ya 18 años, va a cumplir 19 años. Y cuando empezamos ese movimiento, éramos un grupito de locos, puñito de locos, los que estábamos en la resistencia civil, y poco a poco se ha ido extendiendo al grado de que hoy es un fenómeno en Tabasco. La mesa de negociaciones está detenida actualmente. Ya no aceptaron los de la Comisión Federal, pero es un fenómeno el asunto de la resistencia, porque 9 de cada 10 usuarios de luz no están con adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense de qué estamos hablando. De cada 10, 9 no están al corriente en sus pagos con la Comisión Federal, y no están al corriente porque las tarifas son extraordinariamente altas. Cuando hay calor y llega el recibo alto, uno pregunta y le contestan, porque son muy prepotentes, contestan hasta con altanería: mira, en verano la tarifa es baja, pero usaste mucho el clima y el ventilador, y hasta se siente uno culpable, ¿eh? Hasta dice uno, pues sí, cierto, tenía yo mucho calor y sí puse el clima, pues ni modo, me estaba yo asando. O sea, ya se siente uno hasta pecador. Entonces, cuando hay calor, llegó alto el recibo porque usaste el clima y el ventilador. Pero ahora, el fin de año pasado, se dio un fenómeno interesantísimo. El bimestre que cobra la Comisión Federal, octubre-diciembre, el recibo llegó más alto. Pero el problema es que en esos meses fueron de lluvia lloviendo y había frío, y veíamos a todos los tabasqueños que nada más tenemos una chamarra, porque aquí no hay frío nunca. Entonces aquí, de a chamarra por tabasqueños, si no la usamos, veíamos a todos los tabasqueños con su chamarra, y cuando se metían a dormir, nos metíamos a dormir, nos tapábamos hasta la nariz con la colcha, porque estaba haciendo frío, llovía y la humedad bajó la temperatura, hacía frío. ¿Quién se le iba a ocurrir prender un clima, prender un ventilador? No, el clima sería una locura. Un ventilador, nadie. Pero llega el recibo más alto. ¿Y cuál es la explicación de la Comisión Federal? Porque para todo tienen explicación, ¿eh? Y también con esa soberbia que los caracteriza. Mira, en verano vale poco la luz, pero la usas mucho. Y en invierno, pues la tarifa es muy alta. Y bueno, la usaste poco, pero es muy alta. Entonces por eso te llegó alto el recibo. Y uno se queda así y dice uno, a ver, si no la ensartas, pierdes. Y si la ensartas, ¿qué crees?
perdiste. O sea, de todas maneras, No te salvas de pagar un no te recibo. salvas. Si usaste la luz, porque ¿para qué la usaste? Y si no la usaste, pues también de todas maneras te va a llegar caro el recibo. Entonces, esto es un tema que tiene afectado al 90% de la población de Tabasco, y nosotros ya planteamos, lo planteó el licenciado López Obrador ahora en Jonuta, que vamos a continuar con la resistencia civil Así es. hasta que haya borrón y cuenta nueva. Y una ya- tarifa justa. y tarifa justa. Y ya nos instruyó a Javier May y a mí para que establezcamos un programa de defensa en contra de los cortes masivos de la Comisión Federal, todo desde luego bajo un esquema pacífico, sin violencia, pero con la organización y la determinación de la gente. Así No es. vamos a permitir los cortes, vamos a seguir en la resistencia civil, porque además tenemos razón. Lo de la comisión, ya lo decíamos, la inundación del 2007 Fue a causa de fue a eso. causa de ellos. Esa inundación costó 30,000 millones de pesos. Les debemos, según la comisión, 6,000 millones. Pues todavía nos restan como 24,000, como para 50 años de resistencia civil. ¿Qué les parece? Así es. Bueno, mencionamos todo lo que se va a tratar en el día de la visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero ¿a dónde viene, en qué lugar, a qué horas y dónde va a ser el punto de reunión? 18 de marzo, 4 de la tarde, Plaza de la Revolución en la ciudad de Villahermosa. Muy bien. Ahí va a ser y están invitados todos. Vale la pena porque vamos a tratar el futuro de Tabasco, el futuro de México. Y va a ser muy interesante porque digo, va a estar Peña Nieto, va a estar en Tabasco a ver qué dice. A ver qué plantea, ¿no? Tiene que ser una gran concentración ese día. Así es. Bueno, nos toca despedirnos. ¿Algún mensaje para la ciudadanía en especial? Decirle a todos mis paisanos que estamos en Morena trabajando a todo lo que da, todos los días, haciendo reuniones en las comunidades, afiliando ciudadanos, creando comités de base. Les extendemos la invitación para que se sumen a Morena, para que reforcemos este movimiento, porque las cosas están mal y no se van a componer en corto plazo, pero la esperanza sí está viva. Tenemos la esperanza en el 2018, volvemos a tener elecciones presidenciales, vamos a tener a Andrés Manuel López Obrador, que está extraordinariamente bien ya de salud, totalmente recuperado, va a ser nuestro candidato a la presidencia de la República y él va a sacar a este país de esta crisis, de este atraso en el que se encuentra, pero para lograrlo necesitamos participar todos. No podemos dejar a Andrés Manuel solo. Él todos los días recorre el país, todos los días hace lo humanamente y a veces hasta más allá de lo humanamente posible, pero nos toca también a nosotros la parte que nos corresponde, que es la organización, reunirnos, hablar, informarnos y tengan la seguridad de que en el 2018 vamos a lograr que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia. Vamos a pasar primero por el 2015. Esa va a ser la primera prueba y por eso este trabajo. Por eso les invitamos a que se sumen y sean bienvenidos todos, menos los que ya hablamos. Bueno, ahí escucharon la invitación del ingeniero Octavio Romero Oropeza para que se sumen a Morena, que es la esperanza de México. Acuérdense, amigos, tenemos una cita aquí todos los miércoles en este canal con la producción de TAP TV para que vean Ecos, donde tu voz sí se escucha. Muchas gracias, ingeniero, por haber Muchísimas estado con gracias a nosotros. ustedes. Que pasen muy buenas noches. Morena.